Hola, ¿cómo están? Un nuevo encuentro en esto que llamé ¿Cuán profundo es el océano? En este caso con Ignacio Neffen, psicoanalista, que hemos trabajado un libro hermoso, un libro, La psicosis no desencadenada, un libro que es una investigación genial, pero en esta oportunidad lo invité a esta sección, que es la sección donde pueden los entrevistados, las entrevistadas, pueden ir comentando en qué andan, qué están pensando, qué está pensando y cómo profundizar en eso que están pensando más espontáneamente, más íntimamente. Así que espero que les guste la entrevista, la charla más bien, y bueno, nos vemos con él. Gracias. ¿Cómo estás? Todo tranquilo, entusiasmado con la propuesta. Entusiasmado. Eh, Estuviste, como ya sabes, es una propuesta que habla más que nada de lo que estás pensando, de lo que estás trabajando, de lo que quieras como un poco transmitir con esa charla más, desarrollando tus pensamientos con más intimidad y no tanto como si fuera una clase, sino estos pensamientos que te están ahora tomando y que te interesa por ahí decirnos un poco. ¿Por dónde van? ¿Por dónde vas? A ver, ¿qué es lo que te está pasando en este momento? bueno, varias cosas. En principio, bueno, agradecerte la posibilidad, la invitación. Sé que nos conocemos hace algunos años, pero bueno, no habíamos tenido la oportunidad así de un mano a mano, este, del cual quede un registro, ¿no? Y que otros Ujú, puedan frecuentarlo. Así que ujú. bueno, agradecimiento por eso. Eh, bueno, tomando la propuesta, se me ocurrió tomar un tema, elegir un tema como para tomo esa metáfora que utilizar, que es esta cuestión del bucear, ¿no? Bucear por lo profundo. Me parecía que un tema pertinente podría ser la cuestión de la religiosidad en psicoanálisis. Uy, qué tema. Sí, me parece que es un tema interesante por varios motivos. Primero me gustaría hacer una aclaración ahí rápidamente, y es que la idea es no ir al enfoque tradicional. El enfoque tradicional sería de una cuestión imaginaria, división de grupos, hay un ellos, hay un nosotros. No sé, los otros son religiosos, nosotros somos gente que no somos religiosos. A mí me parece más interesante, más bien tomando esa frase que dice Freud, que es famosa, la citan en varios lados, creo que es en El porvenir de una ilusión, cuando habla de esta cuestión de que la religión sería como la neurosis obsesiva de la humanidad. A mí me parece que lo interesante de eso no es tanto una especie de rencilla entre ateos o agnósticos y religiosos, sino más bien lo que está diciendo es que la religión o el pensamiento religioso o la sensibilidad religiosa es un hecho de estructura. Ujú. Por lo tanto, difícilmente alguien pueda exceptuarse, ¿no? Es decir, que de alguna manera todos tenemos nuestra religión privada, y lo sepamos o no. Por eso pensé que una aclaración importante era ubicar más bien en esta especie de ping-pong, ir enumerando dónde captamos que nosotros mismos, ¿no? Somos un poco religiosos en lo que hacen al psicoanálisis, ¿no? Es decir, no ponerlo afuera, sino que como pregunta hacia adentro. Perdón, de hecho, creo que un poco siguiendo la línea de lo que pensás, a varios psicoanalistas que han trabajado el tema o que se han brindado a eso, más allá de hablar de la religiosidad psicoanalítica en el sentido de la política de psicoanálisis, yo les preguntaba, ¿no? ¿Cuánta religiosidad estábamos dispuestos a soportar? ¿No? Como en principio afirmar que hay un vínculo religioso, no importa el discurso al que pertenezcamos, no importa la disciplina, eh, y cuánto de eso lo usamos, no lo usamos, lo trabajamos, no lo trabajamos, no podemos desconocer. No es me parece que no es una cuestión que se zanja con el vínculo con una figura, con una deidad. Si crees o no crees en Dios, el vínculo religioso es un vínculo que puede carecer de un Dios, pero tiene que ver con otra cosa, y el psicoanálisis no está exento. Me parece fundamental el planteo, cómo lo vas encarando. Entonces, ¿cuáles serían los puntos? Bueno, yo pensaba hacer como un puntero, justamente, y también estoy atento a un poco de ir sumando, ¿no?
La idea es que de este ejercicio puedan surgir ahí algunas cuestiones. Me pareció importante, si bien apostamos, ¿no?, en la propuesta a cuestiones más espontáneas, pero hay como un hito que me parece que ahí condensa varias cosas, que es en el seminario 11 de la CAM, ahí en la primera clase, cuando él suelta ahí una palabra compleja que es excomunión, ¿no? Cuando él habla de su alejamiento, ¿no?, de la línea de la IPA, él habla ahí de excomunión. Y dice una frase que dice lo siguiente ahí en la página 12. Dice: no estoy diciendo, aunque la cosa no es imposible, que la comunidad psicoanalítica es una iglesia. Es decir, no es una iglesia, pero no sería imposible que lo sea. Inexorablemente, empero, surge la pregunta sobre lo que en ella puede tener resonancias de práctica religiosa. Ese sintagma, resonancias de práctica religiosa, me pareció que capturaba hacia donde quería apuntar. Es decir, no tanto ustedes son religiosos, sino cuáles son esas prácticas religiosas que están en nosotros y que no necesariamente las advertimos, ¿no? Me parecía que un punto por el cual se podía empezar esta especie de bucear por la pregunta de cuán profundo es el océano, es, por ejemplo, una frase que tiene como varios pasos, que lo podría titular este punto algo así como el culto a la personalidad, en Ajá. referencia específicamente a Lacan. Diría más a Lacan que... Hay un hecho que es que en julio del año 1996, en la revista Pertex, una revista de psiquiatría, que aún sigue saliendo, ¿no?, está en su edición digital, se les ocurre algo que me pareció bastante jugado, digamos, que es invitar a conversar a dos presidentes de asociaciones internacionales de psicoanálisis, es decir, lo que diríamos dos pesos pesados. En ese momento estaba Horacio Echegóyen como presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, o sea, de la IPA, y Jacques Alain Miller, que en ese momento llevaba así como varios años continuos siendo presidente de la AMP, es decir, la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es interesante, está disponible en la red, el que sabe buscar lo encuentra sin problemas. Es un diálogo interesante entre ambos dos. Por ahí Miller tiene una posición más defensiva, como que todavía está en esa cuestión de lo echaron a Lacan, entonces, ¿no?, estamos ofendidos, o una cosa así. La cuestión es que Miller empieza a quejarse de cómo atacan a Lacan en general, ¿no? Se queja de que ciertas asociaciones lo atacan. Entonces, Echegóyen dice lo siguiente, me parece que es una frase interesante. Dice: es verdad, o sea, le da la razón a Miller, que lo critica mucho a Lacan. Dice: la necesidad de defender a los grandes pensadores, en cierta medida, es una respuesta a los ataques que sufren, ¿no? Y acá viene la parte interesante. Pero no por ello se debe caer en un culto a la personalidad. No por eso, ¿no?, el modo de defensa es un culto a la personalidad. Eso queda ahí, ¿no?, como entiendo yo, como una suerte de efecto de interpretación, ¿no? No hubo más sobre eso, como que algo quedó ahí golpeado. Tengamos en cuenta que la idea de culto, si uno va al diccionario, quiere decir el culto es el cuidado debido a las deidades y a los templos, santuarios e iglesias. Y además el culto se encarna en el ritual y la ceremonia, ¿no? O sea que cuando toca esa palabra culto, entiendo que apunta a eso. Pasa el tiempo, esto fue en julio. Después, en diciembre, es decir, unos meses después, esto está publicado en Conferencias por Penny, que son 3 tomos. Después hay otro libro que es Introducción a la Clínica Lacaniana, que es una compilación de entrevistas de Miller en España. Y ahí, en una de esas conferencias, en el mes de diciembre de ese mismo año, dice: como me señaló mi amigo Horacio Echegóyen, es decir, que ahí lo ubica, ¿no?, como un amigo, no ya la veré, no conviene tener un culto de la personalidad. Eso dice Miller. Dice: no le respondí sobre ese punto a Echegóyen porque no sabía de lo que hablaba. Punto. Dice: Lacan dice que Freud tiene un síntoma que es la debilidad. Creo que lo dice en varios momentos Lacan respecto de Freud. Pero él también, es decir, Lacan, tiene un grave síntoma en su enseñanza. Si bien no dice cuál, entendemos que está apuntando a esta suerte de culto de la personalidad. Lo cual uno podría preguntarse dónde se atrapa ese culto.
Hay cuestiones imaginarias, creo que, digamos, obviamente no frecuente esa época, pero los que andaban por ahí decían que Lacan se vestía medio raro, entonces había una lista que se vestía medio raro, o había intervenciones bueno, que se imitaban y que no tenían el mismo desenlace, ¿no? Como alguien creo que le mete la mano, le saca a un paciente para sacarle unas monedas y después el paciente sale a la sala de espera y dice que le robaron. Es decir, ¿no? Una cosa es cuando la intervención la hace Lacan, otra cosa es cuando la hace alguien que no tiene esa Ujú. transferencia, ¿no? Al nombre propio. Pero bueno, lo dejo ahí como una pregunta, ¿sí? ¿De dónde captamos ese culto a la personalidad? Obviamente yo intenté ubicar algunas cuestiones. No sé si querés empezar vos o continúo, como prefieres. Yo lo que veo que en la historia del psicoanálisis, algo que vos decías, hay distintos detalles que soportamos clínicamente, ¿no? La cuestión de la confesión, ¿no? Pongámonos como en contexto, Freud, judío, pero su niñera católica, que lo hacía vincularse con la religión católica. Eh, el vínculo con la confesión, con la palabra dada y todo eso, no es el vínculo con la psiquiatría, no es el vínculo exactamente, el vínculo de ceder la palabra, de encontrarse con que confiesen las cosas o que nos vengan a decir cosas, es un vínculo religioso que después fue mutando y que mutó decididamente para salirse de esa cuestión de sostener una institución religiosa. Sin embargo, es un procedimiento que los religiosos también ubican, ¿no? Después el conflicto con Lacan, que también es muy llamativo, con Rudinesco y todo eso que pasó con Miller, ¿no? Que era un conflicto religioso. Tras la muerte de Lacan, la pronunciación de Rudinesco hizo que se comiera un juicio que fue muy emblemático, el pago de ese juicio era 1 euro, y que tenía que ver con equivocar una cuestión de seguir o no seguir los ritos religiosos con respecto a la muerte de Lacan. Y ya que lo traes a Miller, el pronunciamiento de Miller no hace mucho, o por ahí es hace mucho, pero uno lo siente más cercano, donde él empieza a hablar de la cuestión religiosa de él como judío, ¿no? Y se nombra en una conferencia emblemática, se nombra como Yam 2, ¿no? Como que da de baja todo lo anterior y ese Yam 2 tiene un vínculo muy fuerte con lo religioso, de hecho cuenta que fue a frecuentar a rabinos, como que se volvió él que políticamente tenía una postura militante en su momento de izquierda que no tenía nada que ver con lo religioso y se oponía a eso, de repente le aparece la cuestión ya de grande, la cuestión religiosa y volver a abrazar, y me parece que la estrategia sigue siendo la misma, ¿no? Volver a abrazar una religiosidad para nombrar un culto de la personalidad, porque ahí él se nombra a sí mismo, no lo vienen a nombrar los otros, y se nombra a sí mismo para ponerse en ese lugar donde me están atacando, ¿no? Como que hay algo de lo religioso que no va muy lejos de me voy a poner defensivo por. Y eso es llamativo, me parece que el psicoanálisis se nutrió de eso. Freud cuando iba tirando toda su teoría, todo el tiempo insistía con que había una no aceptación de lo que él decía y él lo tomaba todo el tiempo como no, como no lo aceptan, lo rechazan, bueno, no solo rechazan el inconsciente cada quien, sino también rechazan el psicoanálisis y es un vínculo como eso, como ponerse no en la posición de víctima, pero sí en una posición que es muy aprendida o muy históricamente sostenida, por ejemplo, en el pueblo judío. O sea, hay todo un trasfondo, me parece, histórico en el psicoanálisis y que fue mutando, que puede tener un detalle clínico, que puede tener un detalle histórico o puede tener un detalle institucional. Ahora, cuando vos destacás la cuestión del culto, ¿no? De la personalidad, y que decís que lo encontrás, eso es más, yo lo siento como más ampliado de la cuestión religiosa. Lo siento como hasta un fenómeno de época, tal vez. Sí, sí, sin dudas. Pero creo que por el tipo de transferencias que generan estas figuras, como puede ser un Freud o un Lacan, después
tienen efectos que entiendo que van más allá de imágenes, o sea, que tienen efectos que condicionan hasta el modo en que se analiza, Sí. o que se considera un fin de análisis, es decir, que lo veo como efectos más, no como la vidriera quizás, ¿no? De la personalidad, de las redes, etcétera, etcétera, que está como más un capitán ahí que se va soltando, sino como algo que tiene consecuencias más, como más profundas. No sé, pienso como una... Pero por el ejercicio de cierta personalidad en esas personas, por ejemplo, o porque, ¿qué sería eso? ¿Cómo ubica bueno, Lacan ubicaba, tenía un concepto de personalidad, pero más allá de ese concepto de personalidad, vos, cuando nombrás el culto a la personalidad, tomando esto de Chegoyen, para vos, ¿cómo lo estarías bajando en este sentido? Y está bien la aclaración. Quizás le doy un sentido como más general. Lo tomo como sinónimo de una transferencia demasiado idealizada hacia ciertas figuras, Ok, ok. ¿no? Más del lado de una deidad. Hay un momento que Miller, no recuerdo dónde, ironiza con esa cuestión. Dice algo así como, bueno, en psicoanálisis están los dioses, con Freud y Lacan, y después están los semidioses. Y se nombra a sí mismo, nombra a Laurent y a otros más. Pero bueno, puede aplicarse a cualquier parroquia, es decir, no es privativa de un grupo en Que se particular, ¿no? repite eso, ¿no? Particularmente, hay como una especie de esquema, por eso yo entiendo que lo religioso nos arrastra y cómo cada quien después lo va usando se verá, pero es llamativo que en las instituciones psicoanalíticas se repite un mismo esquema de poder o sin que tenga que exactamente tener una relación una institución con la otra, pero hay algo que se repite. Sin dudas, por ejemplo, me hiciste acordar que antes de la pandemia, me acuerdo que fui a una actividad de una institución psicoanalítica, escuela o no, bueno, una institución, y había tres disertantes, por ejemplo. Y dos de los tres disertantes, antes de empezar a hablar, antes de poder ubicar algo en términos de enunciación, cada trabajo empezaba sí o sí con una cita del autor de referencia de la institución. Es decir, no se podía empezar a hablar. Me hace acordar un poco a lo que fue mi escolarización en una escuela cristiana, porque no se podía empezar las clases hasta que no se leía un fragmento de la Biblia, ahí recién, ¿no? Uno podía Bueno, empezar el día. Una suerte de ritual. Bueno, pero ahí vos lo ubicaste perfectamente. Vos, por tu experiencia escolar religiosa, podés ver que es un procedimiento que, por más que ellos no hayan ido a una escolaridad religiosa, están usando el mismo procedimiento. Y en ese punto es una religiosidad más ampliada. Por eso decía, no depende del dios o los dioses, sino depende de una ligazón a alguna autoridad que se Es, entroniza, que se entroniza y como vos decís, que se idealiza y que esto, vos decís, por ejemplo, que podría traer dificultades a la hora de la clínica, a la hora de... y sí, porque, por ejemplo, en Argentina, creo cuando decíamos la cuestión de la religión como un hecho de estructura, creo que apuntamos a la cuestión de lo mal que nos llevamos con la barradura del otro, ¿no? Y el hecho de que, por ejemplo, Lacan puede funcionar como un otro no barrado, es que, Claro. por ejemplo, hace algunos años fui a una jornada, una institución psicoanalítica. Era sobre el amor, ¿no? Antes de ir, ya sabíamos que íbamos a escuchar 400 veces las mismas tres frases de Lacan sobre el amor. Es dar lo que no se tiene a quien no es lo que permite al goce condescender el deseo, no, el goce condescender el deseo, y así sucesivamente. Entonces, se propone un tema y vamos todos corriendo a buscar las tres, cuatro citas ¿no? de Lacan, y después lo repetimos y, bueno, ¿no? Es como cuando uno va a buscar, ¿no? A un texto religioso, como puede ser la Biblia, las veces que se habla de tal tema y en función de eso prepara un discurso. El hecho de que no pueda haber ahí alguna cuestión de enunciación, ¿no? Un más allá de eso que se dijo, también lo entiendo como un efecto de práctica religiosa, pero insisto, no como algo de los otros, sino en lo que uno mismo se incluye. A mí me pasa, por ejemplo, me gusta escribir en medios, y si hago una especie de estadística, diría que un 60-70% de los escritos siempre alguna cita tienen. Es decir, quiero decir que no me estoy ausentando de esta cuestión, pero no quiere decir que uno no se interrogue sobre eso. Claro, no tiene que ver con que uno deje de usar citas o que deje de mostrar ciertas lecturas o apoyaturas, ¿no? Pero el procedimiento que vos decís es, voy a empezar a hablar
me convocaron a un congreso o a cualquier lugar, me convocaron para hablar de un tema, y en vez de ponerme a pensar sobre ese tema que puede ser tomado desde las lecturas que estoy teniendo, la experiencia, la clínica, esto es cierto, se va a buscar la referencia como si eso ya estuviera escrito y dicho. Por eso uno hasta puede tener la sensación, como te pasó a vos, de vamos a escuchar 400 trabajos que hicieron todos lo mismo. Ir a buscar eso escrito ya y ya dicho por Lacan o por Freud para pronunciarlo. Bueno, a mí me invitaron hace poco una escuela, y quien me invitaba me decía que no, como yo soy por fuera de la escuela y no tenía muy en claro cuáles eran mis lecturas, pero sospechaba que yo podía tener una lectura distinta de la que estaban ellos promocionando, me decía que evitara, no me preguntaba por mis lecturas, que tratara de evitarme las referencias a Miller. Porque había una ¿Por qué? parte, claro, había una parte de la escuela que sí podía escucharlo y tenerlo en cuenta, y hay otros que lo detestaba, francamente. Entonces, que si yo decía algo de alguna puntuación de Miller o alguna referencia con respecto a Miller, como que se iba a dejar de escuchar lo que iba a decir, porque era tanto el odio que le tenían a esa figura, y yo digo, y eso también es religioso, porque siguen sosteniendo por la figura del odio a alguien que no lo leen, pero el imaginario está potentísimo ahí. No se Sí, podía sí. avanzar, no se podía avanzar en pronunciar nada. O sea, si yo nombraba la palabra Miller, automáticamente lo que podía decir a continuación era detestado. Ahora, aprovecho para preguntarte, ya que vas por ese lado, porque entiendo que vos desde hace años estás trabajando en una línea de investigación que va en contra de los, vamos a decirlo así, los, ¿cómo que se llaman? Eh, que componen, los libros que componen la Biblia, los evangelios. Los evangelios. Estás trabajando sobre algo que va en contra de los evangelios canónicos y se puede considerar apócrifo, que es una línea de investigación diferente a Joyce, ¿no? ¿Cómo abordar Joyce? Mi pregunta, porque vos estás en ese momento, yo entiendo, quizás estoy equivocado, que lo que vos estás aportando es algo que se va a poder medir más adelante, porque ahora es como que es difícil abrir los oídos para escuchar eso. Mi pregunta es, en este momento, ¿vos sufrís un poco esa hostilidad de tener ahí, ¿no? Algo que va por otro lado? ¿O Sí, y lo interesante es que esa hostilidad tolerable, ¿no? De cualquier institución, lo interesante es que yo la siento genuina. Eso es lo que yo me fijo, ¿no? Porque también está como diagramado por dónde hay que odiar al otro, ¿no? Así como está diagramado por dónde las cosas que hay que pronunciar, te odio o te detesto porque tal cosa. Y lo interesante es que hay un contraste genuino. Por ejemplo, me pasó que también en esa misma institución, eh, a punto de empezar a hablar, me decía una persona, hay bronca en el gallinero. Y yo nunca entendí, porque la gente fue toda muy amable, hubo muy lindas preguntas, hubo un desarrollo, hubo risas, nunca entendí quiénes eran los que estaban haciendo quilombo en el gallinero y qué era lo que se creía que yo iba a decir para que hubiese revuelo, ¿no? Entonces yo ahí distinguí, hay algo que se está produciendo por algo que se está diciendo, que ni siquiera sé si esa gente leyó o escuchó o cualquier cosa que haya pronunciado. Sí escucharon a esa persona que me invitó. Entonces ahí empezó como a tramarse lo imaginario. Después la gente estuvo bien predispuesta. Entonces ese lío en el gallinero para mí tenía que ver con que estaban chocando sus imaginarios, no con respecto a mí exactamente. Entonces yo creo que la propuesta mía, como vos decís, se podrá leer más adelante, pero ya algo genera, no exactamente hacia Joyce, sino exactamente hacia sus propios imaginarios que una persona tuvo que decirme, no digas la palabra Miller. Otra persona me dijo, hay revuelo en el gallinero. Joyce, nos olvidamos. Lo que estaba por decir, no sabemos, pero ya algo se produjo como efecto. Entonces yo creo que es eso más que nada lo que digo, bueno, acá es interesante. No sé si se detuvieron a leer el libro o a escuchar lo que decía. De hecho,
terminó la conferencia, "Oh, por favor, danos el texto que lo vamos a trabajar en la biblioteca". Nunca más eso, ¿no? Y es eso, ¿no? Como algo que se moviliza, no sé si es exactamente el tema. Y, sí, yo creo que ese libro, tuve oportunidad de leerlo, por supuesto, y lo recomiendo, es un buen ejemplo de justamente enunciación, ¿no? De una palabra que puede ir más allá de lo canónico. Eso me parece muy saludable, ¿no? Muy saludable. Pero vos lo haces también, cuando vos haces tu investigación, que es una investigación en ese sentido que hace todo un recorrido, ¿no? Me refiero al primer libro, ¿no? La psicosis no desencadenada. Me parece que vos también lo haces, o sea, vos vas ubicando todos los puntos donde, cómo llegar a esa conceptualización, y aparte es algo que un poco que se abandonó, y traerlo, no es traerlo para repetir. Me parece que vos también tenés un impulso en ese sentido en donde no se está repitiendo las fórmulas como si estuviera aportando algo nuevo. Vos hiciste un trabajo de gradación de esas fórmulas también, y me parece que estás ahí, vos sos más como más en tu enunciación más correcto hacia donde apuntás, ¿no? Como que estás estableciendo algo con mucho cuidado. Y yo creo que también hay una forma de decir en tu libro por ese lado. Bueno, te agradezco la lectura, ¿no? Después uno, obviamente, el primer lector del libro, ¿no? Gran trabajo de edición. Vuelvo sobre las cuestiones de religiosidad. Dale. Por ejemplo, cuando hablamos del culto de la personalidad. Hay un libro que, no sé, bueno, circuló, ahora creo que está un poco más perdido, que se llama, va cambiando porque se van sumando, 213 ocurrencias con Jacques Lacan. ¿Lo tenés presente? No sé si son 213 ocurrencias con Jacques Lacan o 2000 y pica, porque eran 1000. Ah, no, me lo estoy confundiendo con el de errores, erratas y todo eso. No, estos son como los encuentros con Lacan, son como frasecitas que es Alush el que lo compila. Exactamente. Claro. Sí, bueno, admito entonces que puedo estar equivocado en el número. Puede ser que lo Ah, haya bien, no. registrado mal. Pero lo que sí me pareció interesante es el hecho de esa cuestión de estar a la espera de que Lacan diga algo y que puede ser una genialidad digna de ser contabilizada en un libro, porque es un anecdotario en principio, ¿no? Eh, Habría que analizar, ¿no? Cada una, pero yo lo que veo como religiosidad es esa idea de que cuando abro la boca será algo fantástico, ¿no? Puede haber ahí una gran enseñanza, algo que nos oriente en nuestro espíritu. No sé, ¿tuviste oportunidad de leerlo? Tuve oportunidad de leerlo y está muy bien que lo traigas porque son muchas muy desopilantes, lo que para algunos tendría, a mí me produjo el efecto de humanizar a Lacan, por eso muchas veces me, me, me brindé a la literatura, tanto con Freud, en las biografías o los textos o los libros de los pacientes, ¿viste? Esos textos a mí yo reconozco que muchas veces los he idealizado y entonces eso como que me los vuelve muy humanos. Empiezo a entender cómo funcionaba en esa persona tal o cual intervención, como la que vos dijiste de meterle la mano algunas me parecen aberrantes, y justamente ahí digo, no abría la boca y decía, era el oráculo, abría la boca y se mandaba cagada, ¿no? Bien. Bueno, interesante, porque propongo un ejemplo y vos otra forma de pensarlo exactamente al revés. Está bueno, está bueno. Em, Yo cuando leía eso, a mí me parece como que se quería como ensalzar justamente eso que vos decís, como la figura de Lacan, pero a mí me servía como para lo contrario, ¿no? Como para decir qué humano era en este momento. No era el típico psicoanalista que hice una intervención y me la festejo, qué bien que hice. Es algo que lo está rescatando un otro y que vos decís, qué border, esto es problemático, ¿no? El manejo de la plata, el manejo personal muchas veces, eh, cosas aberrantes, claramente creo que ahí dice que le tironeaba del pelo
a una paciente porque no trajo plata y a las mujeres le tironeaba de pelo y a los hombres le daba un cachetazo, ¿no? Como, hacelo hoy, te llames Lacan, Sí, está difícil. sí, sin duda, sin duda. Bueno, estoy pensando, ¿no? Otros lugares por donde atrapar esto que ubicábamos como las resonancias de práctica religiosa. Otra cosa es también hacer funcionar a ese otro consistente como criterio de verdad, Ujú, ¿no? Por ejemplo, no hace mucho un paciente que tenía ese modo de argumentación obsesivo, que siempre está esa cuestión como, ¿no? Contrariando lo que dice el analista, esos pacientes que dicen sí ante una interpretación, y después dicen no están así, y entonces empieza nuevamente la argumentación yoica, ¿no? Entonces en un momento dice el paciente, bueno, está bien, yo sé que lo que vos decís, o sea, lo que dice el analista, está amparado en todo lo que dijo Freud acá, ¿no? Eso dice el paciente, ¿no? Como si uno hablara, se apoyara en esas figuras. En todo caso, esto me hacía acordar lo siguiente. Hace poco escuchaba una conferencia donde alguien desarrollaba un tema y decía, bueno, eh, Lacan dijo, supongamos, 100 veces que, no sé, el caballo de San Martín era blanco, ¿no? Y dijo 2 veces que era marrón. Resulta que todo el mundo se quedó con la idea de que el caballo de San Martín era marrón. Está bien lo que señala, está diciendo una cuestión de proporciones. ¿Sí? ¿Por qué nos quedamos con eso si estadísticamente lo dijo al revés muchas otras veces? Ahora, uno puede pensar también si acaso ahí no hay también esa idealización de la figura, porque ¿cuál es el mensaje? Es el segundo mensaje. Es que si hay que buscar una verdad, hay que ir a buscar cuántas veces Lacan lo dijo. Sé que estoy forzando un poco las cosas, no son literales. Pero la idea entonces es que cuando queremos saber qué pensaba Lacan, entonces hay que ir a buscar estadísticamente cuántas veces dijo, no sé, que el síntoma era significante o que el síntoma era goce, ¿no? Y eso me parece que es también una forma de hacer funcionar el decir de Lacan como una suerte sí, de verdad. pero por ejemplo, lo que vos decís en ese sentido, yo creo que se puede pronunciar ahora, no tanto por el vínculo con el psicoanálisis, sino por el vínculo con la tecnología. O sea, puede ser una cuestión hasta atractiva de ver cuántas veces Lacan pronunció, dijo o hizo tal cosa. Porque yo puedo tener los textos digitalizados y puedo hacer esa búsqueda. No implica un gran lector que vaya rastreando toda la obra de Lacan y todo eso. Implica la facilidad tecnológica para ir a buscar la frase esa y encontrarse con la cantidad de veces. Digamos, hoy el procedimiento está facilitado digitalmente, pero lo que intento ubicar ahí es que el valor que le damos ahí a lo estadístico, a la cantidad de veces que Lacan dijo algo, porque puede ser que lo haya dicho una vez y sin embargo eso que dijo una vez y no lo dijo nunca más, sea algo que tenga un valor de orientación en la clínica. Yo creo que funciona eso para los dos lados. Hay veces que Lacan dijo cuestiones asertivas hacia la clínica muy fundamentales y que a uno si las toma verdaderamente inaugura toda una cuestión clínica muy interesante. Eh, y hay otras veces que no se deja pasar esas frases que son tiradas al aire y se las quiere hacer jugar como si fueran verdades clínicas, ¿no? Y son como las dos cosas. Hay veces que es muy pesado leer el seminario, no porque uno no lo entiende y demás, sino porque parece como que hay que rescatar todo lo que dijo Lacan. Y para quien es lector de Lacan sabe que hay un montón de frases y de artilugios que en realidad como que van envolviendo el tema y el tema era el que pasó 30 páginas después. Pero en esas 30 páginas yo veo muchas lecturas de que, no, pero mirá lo que dijo acá. Y son frases que, ¿de dónde se sostienen esas frases? No, no se sostienen más de que iba hacia tal lado y pronunció tal cosa. Se sostienen de que todo lo que dijo Lacan es susceptible de ser enriquecido y es susceptible de ser pensado. Exactamente. Y a veces hay cuestiones que dan como, no sé cómo decirlo, un poco de impotencia, porque por ejemplo, si queremos hablar de melancolía, tenemos solamente 2 frases de Lacan. Entonces estamos ahí limitados, o por ejemplo, en entrevistas preliminares, hay 3 frases de Lacan sobre eso. Entonces es como que quedamos ahí trabados porque Lacan dijo poco sobre el asunto. Hay otro punto que me parece que alguna vez lo trabajé con más detalle en un texto que se publicó en el Sigma, que el trabajo se llamó El retorno a Freud como mito del origen.
Algo de un discurso religioso tiene que ver con un origen. Si bien Lacan decía que la mejor forma de extraviarse por la vida del sentido es preguntarse por el origen, es una mala palabra, es decir, un mal tema, porque uno siempre va a ir a inventar cosas ahí, es la idea de que el origen está perdido, ¿no? Y todo lo que uno pueda poner ahí es construcción de sentido o proliferación de sentido. Si uno se fija, por ejemplo, bueno, el cristianismo tiene el Génesis. Eh, por ejemplo, la obra en el legendario de Tolkien, perdón, tenemos ahí la canción de los Ainur, de Melkor que empieza a mostrar la hilacha, cuestiones así, todos tienen ahí una cuestión que intenta explicar los orígenes. A mí me parecía que esta cuestión de la excomunión, por eso al principio ubicaba el escenario 11, funciona como el mito del origen. Funciona como una cuestión que divide un ellos y un nosotros, y además también esta idea de que, porque para fundar un retorno a Freud se necesita una serie de operaciones discursivas previas. Primero, hay que ubicar que nos desviamos. Eso ya es un paso, ¿no? Un paso argumentativo. Después, hay que ubicar que hay alguien que sí lo entendió y que puede llevarnos de vuelta al buen camino. Si uno piensa en las historias de las religiones, la relación entre el judaísmo, el cristianismo y Islamismo. islamismo, ahí está. Si uno toma la relación entre las tres, es que cada una toma como referencia a un profeta y conoce a otro, ¿no? Los judíos a Moisés, el cristianismo, Moisés, Jesús, y en el Islam, ambos dos más Mahoma. Es decir, se toma como referencia a uno o se rechaza otro. Yo entiendo que esa cuestión que Lacan proclama ahí, ¿no? Del retorno a Freud, funciona como eso, como una especie de génesis, como un mito del origen, como un lugar en el cual empiezan las identificaciones de grupo. Esto obviamente puede argumentarse, yo recorté algunas citas, obviamente muy breves, pero por ejemplo, decíamos, la idea de retorno supone la necesidad de sancionar una desviación, ¿no? Dice por ahí Lacan, debe llevarse a cabo un trabajo que, en el campo que Freud abrió, perdón, restaure el filo cortante de la verdad. O sea que ahí ya hay una invocación a la verdad que siempre es complicada, ¿no? Decir que Freud tiene una verdad. Que vuelva a conducir a la praxis original que él instituyó bajo el nombre de psicoanálisis, ¿no? Es decir que ahí, para mí, hay un paso a la religión. Cuando uno nombra que hay una verdad y que puede haber una expiación. Cuando habla del retorno, en uno de sus escritos, Lacan dice lo siguiente: el retorno a Freud, del que me hago aquí nuncio. Nuncio es una palabra, lo que buscar el diccionario para poder precisarla mejor, dice representante diplomático del Papa, que ejerce además, como legado, ciertas facultades pontificias, ¿no? Es decir, que él se hace como representante del Papa para volver a llevar, ¿no? La cuestión a la verdad de Freud. Otro dicho en relación a esta misma lógica. Dice Lacan, el sentido de un retorno a Freud es un retorno al sentido de Freud. Eso es como decir, soy el que soy. Es decir, es una cuestión como si existiera una verdad, ¿no? Freudiana, un sentido de Freud, y entonces, bueno, hay alguien que tuvo la suerte de poder descifrarlo y nos va a llevar para ese lado. Pero el sentido de Freud no es algo que está dado. ¿Cómo lo pensás vos? Yo creo que escuchándote, lo que se me hace más claro es que muchas de estas cuestiones religiosas encubren cuestiones políticas, que algunas veces esas cuestiones políticas son políticas regionales, por decirlo de alguna manera. O sea, cosas que pasaban en Francia que después se encubren con cuestiones religiosas y pueden pasar en otros lados. Como decíamos antes, que se pueden reproducir en instituciones psicoanalíticas, no importa el país al que pertenezcan. Pero en ese momento, con la cuestión de la excomunión y todo eso, también lo que se está jugando es el psicoanálisis francés abierto al mundo de cómo, dónde está el lugar de poder para pronunciar el psicoanálisis. Porque lo que a mí siempre me llamó la atención de esa identificación de Lacan con Spinoza, en esta cuestión de la excomunión, es que en la excomunión el otro religioso se ponen de acuerdo y te expulsan de la parroquia, digámosle, donde... Pero en el caso de Lacan nunca perteneció a esa parroquia, porque en 1953 él
se inscribe en la parroquia, entra a la Sociedad Parisina de Psicoanálisis, gracias a su analista que le daba el visto bueno, ahí rompe con su análisis, no lo ve más a Lowenstein, entra y en ese momento ahí es donde aparece la pronunciación de, bueno, queremos generar esta idea de psicoanálisis. Rompe nuevamente con esa sociedad y genera una nueva sociedad, la sociedad francesa, ¿no? La otra era la parisina, esta es la francesa de psicoanálisis. Y esa sociedad francesa de psicoanálisis nunca quedó inscripta en la IPA. Durante 10 años, desde ahí en 1953 empiezan los seminarios, o empiezan antes, pero en la casa, y se inscriben durante 10 años, hubo un montón de luchas políticas donde decían, la IPA decía, podemos aceptar esta sociedad que está en Francia, esta escuela, la podemos inscribir dentro de la IPA solo a condición de dejar afuera a Lacan y a Dolto, ¿no? Y también la cuestión de sus analizantes y revisar todo eso, y bueno, ahí sí la tenían como encarnizadamente puesta la cosa. Y esas negociaciones eran justamente con gente que estaba muy cercana a Lacan. Por eso cuando se inscriben, cuando se logran inscribir en la IPA, de donde él está siendo expulsado, no es de la IPA, sino de la misma sociedad que él generó y de los mismos vínculos que él generó, tensionados, por otro lado, donde querían o no querían a Lacan con su enseñanza y demás, pero lo que se estaba jugando ahí era, los franceses, ¿podemos pronunciarnos en el mundo? Parece que necesitamos a la IPA para que nos reconozca, para que tengan en cuenta el psicoanálisis vía Francia. Eh, pero Ahora, a Lacan no. Entonces, para mí esa cuestión política es, no importa Francia, no importa la IPA, no importa la excomunión. Cualquier psicoanálisis que tenga un sesgo singular en algún lugar del mundo se va a tener que enfrentar con todo el psicoanálisis ya formado, que es el que establece qué se tiene que leer, qué se tiene que decir, qué no se tiene que decir. Y eso es lo que se reproduce en las escuelas, en las instituciones y demás, ¿no? Entonces me parece que la cuestión religiosa es tan poderosa porque hay problemas políticos de por medio. Bueno, en el vínculo religioso también, ¿no? Eso es clarísimo. ¿sí? Entonces vos lo que decís es que necesidades políticas llevan a usufructuar como estrategia la épica religiosa. Yo creo que hay algo de eso, Esto- sí. Y que de hecho Lacan en ese punto, que era profundamente religioso en muchos sentidos, era tan profundamente religioso que podía jugar con eso. El objeto A, por ejemplo, cuando lo armó, lo inventó todo, lo distribuyó en la sala como si fuera una hostia. Hizo todo un rito religioso para exponer el objeto A ahí frente a todo su público, ¿no? Y hay miles de referencias a la cuestión religiosa, sin ir más lejos la idea del seminario. Este, pero él podía jugar con eso, porque como volviendo al inicio, él se hacía cargo de la cuestión religiosa. Bueno, el que pronunció la oración mortuoria era su hermano, que, que, que él hizo un pacto con ese hermano, donde cada uno por su disciplina iba a ir a buscar la verdad. Él desde el psicoanálisis y el otro porque fue monje franciscano, ¿no? Desde la cuestión, o sea que Lacan tenía ahí al lado a alguien que le brindaba, y aparte toda su formación y demás. No creo que haya desacreditado la cuestión, se sirvió de eso. ¿Cómo se sirvió de cuestiones filosóficas o de la matemática? O sea, en ese punto el discurso religioso era un discurso más del cual podría servirse para articular la clínica. Lo que me parece que pasa distinto con eso es que todos estamos embargados en el discurso religioso, no todos estamos embargados en el discurso matemático o de la ciencia o de la filosofía, pero en el discurso religioso sí, más tarde o más temprano algo se nos cuela. Y me parece que esto es lo que está ahí dando vueltas
En las formaciones institucionales, espero que no en la clínica no, no tanto. Yo me acuerdo que atendí en el Ameguino a a una señora que era judía, pero le gustaban las estampitas católicas y era una psicosis y se sostenía desde ahí. Cuando aparecía la estampita, el cuerpo no se le desarmaba, entonces se tenía que sostener la estampita y yo se lo afirmé como recurso y ella se sorprendió que un psicólogo le dijera que eso era un recurso válido, ¿no? Como una cuestión religiosa, como un recurso válido. Y eso es porque durante muchos años la cuestión religiosa y la cuestión, por lo menos en la Argentina, militante, entró en conflicto, ¿no? Y el psicoanálisis tuvo una apoyatura más hacia cuestiones militantes de izquierda, de pensamiento, de intelectualidad que religioso. Entonces, eso es lo que yo veo, los movimientos históricos con respecto a eso. ¿Vos cómo Sí, lo sí. pensás? No, no, aporta, sin duda, vos lo estás ampliando la lectura, ¿no? Sin duda, coincido plenamente. Pero bueno, un poco de transmitir estas ideas, ¿no? Volveré un poco sobre la cuestión del retorno a Freud como una cuestión del mito del origen, ¿no? Porque ya, digamos, que pensemos que se puede retornar a algo originario, ya es religioso. Pero Digamos, porque además hay un... se decía, en ese sentido, él tenía por qué decir eso, porque él denunció ese desvío, ¿no? Que de alguna manera como era el avance de muchas personas pensando un poco más allá de Freud, ¿no? Los post-freudianos. Y Sí, sí, sí. equivocadamente o no, iban planteando sus propias teorizaciones, ¿no? Tomando a Freud y demás. Y Lacan como diciendo, no, todo esto que están diciendo es cualquier cosa. Este, Sí, pero es complejo, ¿no? Porque el retorno no es un retorno a vamos a leer a Freud, es un retorno a vamos a leer el significante, vamos a leer, ¿no? Es decir, una, si uno le re- pregunta, una retraducción. claro, es como un caballo de Troya, ¿no? Es decir, ese retorno a Freud viene con el significante en la panza, ¿no? Es decir, si uno le preguntara a alguien en los años 50 o 60 de la IPA si Lacan está retornando a Freud, no diría, diría, no, está más lejos que nunca. Exactamente. Lo que quiero decir es que hay algo de ficción religiosa en esto de retornar a un origen. En todo caso, hay lecturas, ¿no? Y a nosotros nos puede gustar mucho Lacan y queremos que sea la lectura verdadera, pero en definitiva es una lectura y punto. Por eso me parece que lo interesante es que el decir de Lacan, si bien no se pronuncia desde la religiosidad, como vos estuviste diciendo, esa forma de enunciación tiene un regusto religioso y por eso me parece que también causa tanto impacto y uno como que la compra, ¿no? Como que en algún punto nos resuena. Decir retorno a Freud es como, más allá del psicoanálisis, todos estamos un poco plagados del mito del origen y qué hacemos con eso. Bueno, ahí apuntaba, por eso decía encarar esta conversación no como exceptuándonos, sino como ubicando cuál es la chifladura nuestra que hace que eso resuene, en nosotros, ¿no? ¿Dónde nos engancha? Y que la verdad que te lo súper agradezco porque siento que es enorme el tema, tiene un montón de resquicios que es, yo lo pienso ahora, no lo había pensado antes, si vamos a salvar la cuestión de que Freud, inventor, creador del psicoanálisis, no se psicoanalizó, o sea, la vamos a forzar con las cartas, con esto, con lo otro, o, o vamos a salvar en el sentido de por qué implantar la cuestión religiosa ahí, porque ahí es como, si no se psicoanalizó, es el padre, porque es el creador. Y eso es una lectura Sí, religiosa, religiosa, ¿no? totalmente. Entonces el punto es eso, ¿qué procedimiento hay ahí que con Lacan se repite, donde podemos ver que hay personas pensantes que trabajan, traman las cuestiones que otros nos brindamos al análisis y ellos se encuentran con eso sin tener que pasar exactamente por una experiencia de análisis. Es por la castración, diría.
Claro, en ese punto es un psicoanálisis que no estamos viendo más ampliado, donde no se juega solo en el consultorio, ¿no? Como el vínculo que tenía Lacan con los artistas, donde quería mostrar que los artistas, por sus artificios, lograban cosas que cualquier neurótico podía lograr atravesando el psicoanálisis, ¿no? Pero ellos mismos, ¿no? Freud mismo, eh, claro, esa gesta de una disciplina sin que a él, o no podemos decir, las coordenadas harían que no existiera el autoanálisis, ¿no? Aunque todos sabemos que vamos al analista, salimos del analista y no es un autoanálisis, pero seguimos en análisis, o sea, algo está, o sea, estamos ubicando un otro sin que sea ese que está en el consultorio esperándonos. El de carne y hueso. Entonces me parece que Freud tenía sus otros con el cual estar dialogando para interrogarse. Sin dudas, sin dudas. Pero es interesante porque el ejercicio que propuse fue más por el lado de la figura de Lacan y está buena esa referencia a Freud, sin dudas. Bueno, Ignacio, Bien, te súper agradezco. Es un tema vamos que... quedando sin, ¿eh? nos vamos quedando sin oxígeno en el buceo. Sí, es mejor Eso. subir, subir. Vamos cerrando. Así que bueno, Infinitamente agradecido. muchas gracias, yo también.